Buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues bueno, se le acabó el dinero a Xóchitl, por lo menos eso es lo que ella argumenta, y le exige al PRI, al PAN y al PRD que le ayuden a financiar el resto de la campaña por la presidencia de la República. En el caso del PRI argumenta que ya le dio en tiempo y forma la parte que le tocaba, quedan algunos millones pendientes, pero eso en cuanto lo reciba del Instituto Nacional Electoral, pues podrá aportarlos a la campaña. En el caso del Partido Acción Nacional, Marco Cortés ha dicho ya amplíese un poquito la cartera y le están inyectando un poco más de recursos, pero no van a ser suficientes, no en el entendido de que incluso ahora este pedir dinero, más dinero para financiar las campañas, por una parte revela, no porque no lo supiéramos, pero lo pone otra vez en la palestra, el hecho de cuánto se está invirtiendo en las campañas presidenciales, sobre todo para gastarlo o malgastarlo en campañas de odio, en campañas negras, en campañas sucias. Eso por una parte. Por la otra digo que no va a ser suficiente, porque incluso después de esta guerra sucia, como ya comenté en otro espacio, pues bueno, a final de cuentas, los dardos envenenados, las publicaciones extranjeras y las acusaciones, los bots afirmando que hay un narcopresidente, pues no han funcionado. Incluso la popularidad del presidente creció aún más, lo mismo que la de Claudia Sheinbaum. Es dinero, y esto tiene que pensarlo muy claramente Xóchitl Gálvez y los partidos que la promueven. Es dinero lo que necesitan para la campaña, es denostación lo que necesitan para la campaña, para posicionarse mejor, para realmente competir por la presidencia de la República. Hace algunos días mencionaba yo la encuesta del periódico Reforma, en el sentido de que pues esas preferencias, a pesar del golpeteo, han seguido subiendo a favor del presidente y de Claudia Sheinbaum, que los escándalos que quisieron fabricarle al presidente no hicieron mella. Pero hay un aspecto que menciona esa encuesta y que vale la pena recordarlo porque viene muy a colación con respecto a esta falta de recursos que denuncia Xóchitl Gálvez. Y una pregunta que venía en la encuesta es qué prefería de las candidatas el elector. Si prefería campañas de denostación, críticas, lodazales, o si prefería propuestas, escuchar propuestas. Más del 90% contestó que quería escuchar propuestas. Parecerá un poco inducida la pregunta, nadie en su sano juicio quiere escuchar del lodo y de los ataques, pero también revela esa otra verdad, esa otra necesidad que tenemos los mexicanos de escuchar propuestas y no insultos, para entonces sí normar el criterio y elegir nuestro voto, elegir la posibilidad de votar por alguna de las dos propuestas al margen de las candidatas. Si el proyecto convence, convence la persona y convence el sufragio a su favor. Y sin embargo, puesto que la sociedad le ha pedido en estas encuestas de Reforma, a la sociedad le ha interesado más que los candidatos, y no solo me refiero a los de la presidencia, en general a los que van a gobernadores, los que van a los congresos tanto federal como los locales, a las presidencias municipales, les han pedido que prefieren escuchar propuestas que denostaciones. Y sin embargo, no están haciendo caso. Pero volvemos al principio de este planteamiento. ¿Es dinero lo que necesita Xóchitl Gálvez para repuntar en su campaña rumbo a la presidencia, o son propuestas? Al margen de la encuesta de Reforma y esa pregunta en particular, a mí me ha parecido que una propuesta estructurada puede más que seguir pegándole al presidente y seguirle pegando a Claudia Sheinbaum, retándolos, incitándolos, provocándolos, como si ellos existiesen, particularmente Xóchitl Gálvez, en función del golpeteo con el presidente o con Claudia y de que ellos le respondan. Propician el golpe y esperan la reacción
para posicionarse, porque de otra manera no se habla de las oposiciones y mucho menos de Xóchitl Gálvez. Funcionó en la medida en que se enganchó al presidente y el presidente le dio alas y durante un tiempo la catapultó, porque ese afán contestatario y demandante y judicializador de Xóchitl Gálvez, que de todo demanda, pues la colocaron en la palestra. Y sin embargo, ella misma se canceló, se cerró la puerta, puesto que al prohibirle al presidente hablar de ella, no le va a contestar absolutamente nada. Finalmente el presidente ya consiguió lo que quería, que fuese nombrada una candidata de tal naturaleza, que no es tan competitiva como supusieron al principio, y a estas alturas pues ya no le va a responder, y cada que provoca a Claudia, solo si es necesario le contesta. Insisto que le hace falta a Xóchitl, ni hablar, propuestas que no hay del otro lado, por lo menos no públicas, aunque en términos reales, finalmente quienes hemos seguido no solo a Xóchitl, sino a sus correligionarios y a sus voceros, percibimos perfectamente bien que ellos sí están revelando lo que, por lo menos entre los suyos, lo que pretende la candidata del PRI-PAN-PRD, y que es la oferta de gobierno de volver al paraíso que ellos consideran los regímenes que teníamos desde 2018 para atrás. Ellos consideran que ese es el paraíso terrenal y no la realidad terrible que estamos viviendo ahora. Por eso no lo habla tan abiertamente Xóchitl Gálvez. No pega también en México como pegó en Argentina Milei diciendo les voy a cortar la cabeza y de todos modos votaron por él. En México no aplica así. Sobre todo después de un sexenio en el que la mayoría de la gente, y ahí están las encuestas del INEGI, esas no son manipuladas como acusa la oposición, el grado de bienestar y los índices de pobreza disminuyeron por una parte, los de bienestar aumentaron y las condiciones de confianza y de sentirse bien de la población con el gobierno que tienen ahora también fueron en aumento. Entonces pegarle al presidente como para tratar de convencer a alguien que es de día cuando es de noche no funciona. Y sin embargo, pues bueno, insisto, no veo por dónde va a rectificar Xóchitl. Yo insisto que tendría, como debió hacer desde el principio, recurrir a las propuestas, pero ahora, pues ni hablar, cada que ofrece algo tiene que retractarse, como cuando ofreció cerrar refinerías y se le echó el sindicato de Pemex encima, ofrece desaparecer Pemex y otra vez el sindicato se le echa encima, y no son pocos los trabajadores ahí, ni hablar. Y tampoco le ayuda mucho a Xóchitl Gálvez el hecho de que pues haya vuelto a aparecer en escena Beatriz Paredes. Y habla en una entrevista de cómo fue el mecanismo de selección de candidato a la presidencia por parte de PRI-PAN-PRD, y no tuvieron la decencia, dice ella, de comentarle que esto ya estaba definido sino hasta último momento, y que preferían una candidata que era más manejable en el sentido de se vende mejor mercadológicamente que una política profesional como es Beatriz Paredes. Por eso interrumpieron el proceso de selección interna, bajaron a los otros candidatos, Krill, que por cierto no solo lo bajaron de la candidatura, sino ahora ya de dirigir la campaña de Xóchitl Gálvez, y ese es otro de los problemas que enfrenta la ex senadora o senadora con licencia, en el sentido de que pues, se queda Max Cortázar, que es, ni hablar, es el peor de los tramposos que hay, el articulador de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador en 2006, el peligro para México, alguien que está acostumbrado a doblegar a los medios y soltar fortunas para que se hable bien, como se hizo en su momento de Felipe Calderón, ahora que sea en una campaña. Insisto, lejos de preocuparse por construir una propuesta, pues no lo van a hacer, insisto, porque
La propuesta es volver al paraíso terrenal que tenía México antes de 2018. Ese es el que consideran el paraíso terrenal. Ni hablar. Vuelvo a la pregunta, ¿necesita más dinero Xóchitl o necesita un proyecto de nación que convenza no a los que ya tiene seguros de su lado, sino a 70 millones de pobres? No hay nada para ellos. No hay nada para ellos. Y siendo mayoría, cuando del otro lado, en la casa de enfrente, sí hay ofrecimientos a su favor, es algo que no se está percatando la oposición. Pueden hacer todo el lodazal que quieran y lanzarlo sobre el presidente y Claudia, pero la gente se ha vuelto muy pragmática. Yo no sé si son realmente adeptos al presidente, a Claudia o a Morena, pero el hecho es que están recibiendo apoyos y beneficios de este régimen, y al margen de que les caiga o no les caiga el presidente o Claudia o Morena, van a votar por quien nos apoye. Y ese apoyo no proviene de PRI, PAN, PRD. Incluso tienen una historia que los respalda, los avala, como aquellos que llevaron en gran medida la miseria de este país. Ni hablar. Insisto en esa pregunta inicial. ¿Dinero o propuesta? ¿Y el dinero es para qué? ¿Para construir más campañas de denostación o para por fin estructurar una propuesta? Me parece que es lo primero, más lodazal. Y en virtud de lo que demuestran las encuestas, particularmente la de Reforma, en esas dos vertientes que no le han hecho cosquillas y por el contrario creció el presidente y Claudia Sheinbaum, no va a funcionar. Y la otra pregunta que habla de que la sociedad prefiere propuestas y meditarlas en lugar de lodazales, pues tampoco le van a hacer caso. Allá ellos. El tiempo se está agotando. No veo cómo Xóchitl Gálvez pueda recuperarse si no es con una plataforma realmente convincente, no para los suyos, que ya son cautivos, para 70 millones de pobres en este país que esperan alternativas. Algunas las han encontrado en el presidente, en Claudia y en Claudia Sheinbaum y en Morena, porque reciben beneficios de ellos. De la oposición tienen que pincharse el dedo y jurar con sangre que van a cumplir, para que al rato, si ganase Xóchitl, diría, bueno, es que el Congreso me mandató, puesto que no hay recursos, que los recorte. Pero por mi parte no quedó. Yo sí tenía la intención de darles pensiones. Artimañas hay muchísimas. Y el lastre que más pesa sobre la oposición es la falta de credibilidad. Cómo en las escasas semanas que tiene Xóchitl Gálvez y tienen PRI, PAN, PRD, van a remontar. En el caso de Xóchitl, pues más lodazal, sobre todo por la figura de Max Cortázar como ya prácticamente su director de campaña. Y en el caso de PRI, PAN, PRD, me queda claro y ha quedado claro con el manejo del financiamiento y el uso que le dan incluso a sus spots, que ya abandonaron a Xóchitl y van a rescatar lo que puedan, y lo que más les surge, primero afianzar sus posiciones y su impunidad en el Congreso de la Unión y en distintas posiciones de elección popular, pero también tratar de arrebatarle el control del Congreso de la Unión a Morena y sus aliados. ¿Podrán? Le van a invertir a eso, pero siguen sin propuesta para 70 millones de mexicanos que tienen la expectativa de algo mejor, que regresarse a antes de 2018 y algo mejor que supere lo hecho por López Obrador. Esa es la apuesta, 70 millones de mexicanos. De un lado hay una oferta y de apoyos que incluso ya se están dando, del otro lado es quitarlos y volver al pasado. No hay mucho que pensar al respecto.
si no hay un viraje, me parece que esto ya está definido. Faltan los debates. La capacidad de debate de Xóchitl Gálvez, permítanme ponerla en tela de juicio. Veremos. Creo que sería su última esperanza, vencer en un debate. Pero si no hay propuestas, si no hay contenido, ¿con qué? Con denostación, que es justo lo que no quiere oír el pueblo. 70 millones de personas no están esperando cómo se burla o cómo enloda al otro. 70 millones de mexicanos están esperando qué vas a hacer por mí. Para fines prácticos, para ver si me convences. Y como esa propuesta está vacía, está ausente incluso del lado de las oposiciones, más vale malo por conocido, dicen por ahí. Y yo no sé si es porque realmente es muy buena Claudia Sheinbaum o porque del otro lado no hay alternativa. Ya he dicho muchas veces que hay mucho que reclamarle a la oposición, a las oposiciones. Tuvieron 5 años para construir una verdadera oposición inteligente, pensante, con propuesta, con alternativas, con oferta para 70 millones de mexicanos, y al cuarto para las 12 se dan cuenta que no construyeron nada y que con eso no van a convencer con lodazales a nadie. Una apuesta por 70 millones de personas que están buscando salida a sus necesidades, a su pobreza, y que buscan desarrollo. ¿Dónde está la oferta, por incipiente que sea? ¿Y dónde están los apoyos que ya se están dando? No hay mucho que pensar. No para la sociedad. En fin, hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.